Buen día. En este video estaremos abordando el tema de acumuladores y contadores, es decir, variables que nos sirven para acumular y contar en nuestros programas, cuándo nos los necesitamos, cómo manipularlos, etcétera. Estaremos viendo aquí porque son conceptos bien importantes en la programación. ¿Bien? Así que los objetivos de este video será que ustedes puedan definir lo que es un acumulador o un contador y la función que cumplen en un algoritmo o programa. ¿Bien? También explicar las semejanzas y las diferencias entre un acumulador y un contador. Claro, no todos los programas tienen que utilizar acumuladores y contadores, pero es importante saber discernir cuándo necesitamos utilizarlos, en qué consisten y cómo utilizarlos, actualizarlos, etcétera. ¿Bien? Otro de los objetivos es que dadas las especificaciones de un problema, usted pueda incorporar, de ser necesario, el uso de un acumulador o de un contador a nuestros algoritmos y programas e incorporarlo de una manera efectiva y correcta, ¿no? Con frecuencia tenemos problemas que requieren de utilizar una variable que nos sirva para acumular o contar ciertos valores. Por ejemplo, si usted está sumando un conjunto de datos en un ciclo, usualmente los acumuladores o contadores están vinculados a ciclos, ¿no? Al concepto de repetición, porque hay que acumular o contar repetidas veces, ¿no? A veces queremos, por ejemplo, sumar a un conjunto de datos ingresados, por ejemplo, para sacar una media aritmética, un promedio, y pues tenemos que llevar una suma, ese sería un acumulador donde estamos sumando los datos. También a veces queremos, por ejemplo, si queremos desplegar los números del 1 al 10, pues necesitaríamos de una variable que nos sirva, que haga el papel de contador. Los acumuladores y los contadores, de hecho, los contadores son un tipo especial de acumulador, que ya veremos más adelante, pero a fin de cuentas necesitamos en ocasiones, por ejemplo, como dijimos, para sacar el promedio hay que sumar los datos en un ciclo for, acumularlos, y por ejemplo, si estuviéramos desplegando los números del 1 al 10, hay que tener un contador. Un acumulador, podemos decir, en el contexto de un problema, de un algoritmo, de un programa que estemos codificando, es una variable que tiene como propósito sumar cierta cantidad de valores. Por lo general es sumar, pero no tiene que ser sumar, podría ser restar o multiplicar o dividir, no tiene que ser exclusivamente sumar. Por ejemplo, si estamos tratando con una cuenta de banco o algo así, pues a lo mejor si usted tiene un balance y usted hace un depósito, pues habría que sumarle al balance, pero si usted tiene un balance y hace un retiro, pues habría que restarle, así que no necesariamente tiene que sumar, ¿no? También a veces necesitamos multiplicar, no, no sumar ni restar, sino multiplicar, o sea que sería un acumulador de un producto, ¿no? No una suma o una resta. Vamos a suponer, para dar contexto, que usted quiere sumar cierta cantidad de valores que están ingresados o de datos que ingresa el usuario, ¿no? Esto estaría, por ejemplo, dentro del contexto quizás de calcular la media aritmética o la desviación estándar de un conjunto de datos, ¿no? Pues ciertamente vamos a necesitar una variable para acumular o sumar los valores o los datos que ingresa el usuario. Fíjense, naturalmente que esto está incorporado dentro de un ciclo. Y estos acumuladores y contadores usualmente, como les indiqué, están vinculados a ciclos. Tienen que ver con ciclos porque usted quiere sumar, acumular iteradas veces o quiere contar iteradas veces, ¿sí? Bueno, estas son unas preguntas básicas relacionadas con el uso de un acumulador o de un contador que debemos tomar en cuenta cada vez que querramos implementar un acumulador en nuestros algoritmos y programas. La primera es, ¿debe ser inicializado el acumulador? O lo que digo para acumulador también aplica a contador, ¿no? ¿Debe ser inicializado el acumulador o el contador? Segunda pregunta. ¿A qué valor debe ser inicializado ese acumulador o contador? ¿Cuándo debe ser inicializado? ¿En qué momento, ¿no? Y debe ser actualizado el acumulador, cómo debe ser actualizado y cuándo debe ser actualizado. Así que fíjense que aquí hay dos verbos importantes, inicializar y actualizar el acumulador o contador. Y estas son las preguntas que debemos hacer. ¿Debe ser inicializado? ¿A qué valor debe ser inicializado?
¿Cuándo debe ser inicializado? Esas tres preguntas tienen que ver con la inicialización del acumulador o el contador. Las siguientes tres tienen que ver con la actualización. Debe ser actualizado, cómo debe ser actualizado y cuándo debe ser actualizado. Pues vamos a ver en el contexto de sumar un conjunto de valores ingresados por el usuario. Vamos a contestar la primera pregunta. ¿Debe ser inicializado el acumulador? Y la contestación es que sí, que tiene que ser inicializado. Todos los contadores y los acumuladores tienen que ser inicializados algún valor, porque si no, cuando tratemos de sumarle algo o restarle algo, pues va a aparecer que no está definida la variable, el acumulador o el contador. Así que hay que inicializarlo siempre. La siguiente pregunta, ¿a qué valor debe ser inicializado el acumulador o contador? En este caso queremos la suma de unos datos, así que el acumulador debe ser inicializado a un valor de 0. Si es entero, pues podemos decir 0. Si fuera float o decimal, pues podríamos decir 0.0. Próxima pregunta es, ¿cuándo debe ser inicializado? Bueno, el acumulador o contador tiene que ser inicializado antes de entrar al ciclo. Porque si estamos sumando, queremos, por así decirlo, podemos pensar en el acumulador como una bolsa que va acumulando, pues la bolsa tiene que estar vacía. Así que antes de iniciar el ciclo, ya bien sea un ciclo while o for, tenemos que inicializarlo a 0 si fuera entero o a 0.0 si fuera float. Así que se debe inicializar antes y es importante recordar que el acumulador solamente se inicia una sola vez se inicializa, porque si no lo va a si lo sigue inicializando, pues lo va a devolver a 0. Así que se inicializa una sola vez y se hace antes del ciclo. ¿Bien? Así que se va a inicializar antes del ciclo y una sola vez. En este caso se inicializa a 0. La próxima pregunta es, ¿debe ser actualizado? Pues naturalmente que sí, porque si nosotros estamos acumulando la suma de los datos, pues cada vez, ¿verdad?, que leamos un dato, que el usuario ingrese un dato, pues tenemos que sumar ese dato a los valores que ingresa el usuario. Así que hay que actualizarlo, bien, sumándole la cantidad del dato que se lea en este caso. ¿Bien? Así que la pregunta, ¿cómo debe ser actualizado? Pues debe ser actualizado sumándole cada valor del conjunto de valores que ingresa el usuario, ¿no? Así que el usuario ingresa un dato, un valor, y lo acumulamos o lo añadimos al acumulador. ¿Cuándo debe ser actualizado? Pues naturalmente debe ser actualizado dentro del ciclo. Fíjense que se inicializa fuera una sola vez y se actualiza dentro del ciclo, porque se va a actualizar en cada una de las iteraciones del ciclo. Es decir, cada vez que el usuario ingrese un dato, ese dato inmediatamente se acumula. Naturalmente, primero hay que leer el dato para después poder acumularlo. Así que tiene que ser el orden dentro del ciclo, tiene que ser leer el dato y después sumárselo al acumulador o restárselo según fuera el caso. Bien, veamos ahora el pseudocódigo para el problema de sumar un conjunto de números ingresados por el usuario. Primero, inicializar el acumulador a 0. Fíjense que se hace una sola vez antes del ciclo. Luego tenemos nuestro ciclo, mientras, recuerden que esto es un pseudocódigo, ¿no?, mientras haya más valores que sumar, ingresamos el siguiente valor y actualizamos el acumulador. Fíjense que se actualiza dentro del ciclo cada vez que se haga una iteración. Y recuerden que estas instrucciones no se pueden intercambiar, porque primero hay que ingresar un valor para poder actualizarlo, sumárselo al acumulador. Si no hay valor, no podemos sumarlo al acumulador. Así que aquí el orden sí es importante. Una vez usted termine su ciclo, pues entonces usted desplegaría la suma una sola vez después del ciclo, cuando ya tengamos el acumulador, que lo podemos llamar suma o acumulador, como ustedes quieran, una vez ya hemos terminado el ciclo. Muy bien, así que para repasar, se inicializa el acumulador una vez antes del ciclo, se actualiza dentro del ciclo, en este caso tiene que ser después de ingresar el valor para poder sumarlo, y finalmente, si va a desplegar la suma, se despliega fuera del ciclo, porque mientras esté en el ciclo, la suma no se ha completado. Así que no es hasta que usted sale del ciclo que usted puede desplegar la suma ya con todos los valores ingresados.
Veamos el código correspondiente a nuestro algoritmo. Vamos a asumir, para simplificar, que el usuario nos indica de antemano cuántos datos va a sumar, así que esto sería un ciclo determinado, un count control loop, o un ciclo count control determinado, ¿no? Y por lo que podemos utilizar la oración for. Sin embargo, también pudimos haber utilizado la oración while. Recuerden que cualquier for se puede escribir como un while. Veamos el código. Aquí lo tenemos. Inicializamos a 0.0. ¿Por qué? Porque 0.0 vamos a leer valores float. Ahora, mucho cuidado. Este es nuestro acumulador, lo hemos llamado suma y lo inicializamos antes de entrar al ciclo. Aquí le estamos pidiendo al usuario que nos ingrese la cantidad de datos que va a sumar, que pueden ser 5, 10, 20, lo que fuera. Ahora, fíjense que esto, la cantidad de datos a ingresar es un entero, porque usted no ingresa 5.3 datos, usted ingresa un número entero de datos. Como dije, 3, 15, 20, lo que fuera. Así que este es int. Ahora, una vez entramos al ciclo for, fíjense que ahora vamos de 1 hasta n más 1, ¿no? Pudimos haber escrito hasta n nada más, ¿sí? De 1 hasta n más 1, y entonces leemos el dato. Fíjense que ahora el dato es de tipo float y no hacemos input validation porque puede ser positivo o negativo. Claro, aquí podemos haber hecho un input validation para garantizar que por lo menos se ingresaba n era por lo menos 1, pero asumimos que no hubo problema, no hicimos el input validation y aquí leemos el dato, que es de tipo float. Inmediatamente, después de leer el dato, actualizamos el acumulador. Recuerden que esto es equivalente a suma igual a suma más datos. Este es uno de los operadores de asignación compuestos. Y una vez termine el ciclo, ya hemos sumado todos los datos, se lean los n datos desde 1 hasta n, y finalmente, fuera del ciclo, desplegamos la suma con un formato de 7.2. Bien, así que repasemos. Inicializamos el acumulador fuera del ciclo. Esta n es el número de veces que se va a ejecutar el ciclo, para entonces, miren los argumentos aquí, 1 y n más 1. Pudimos haber hecho hasta n nada más y hubiera ido desde 0 hasta n menos 1. Leemos el dato, que es de tipo float, incrementamos suma. Fíjense que el dato es float, por eso inicializamos suma a 0.0. ¿bien? Después que termine el ciclo, usted despliega la suma fuera del ciclo, porque vuelvo y repito, no es hasta que hayamos terminado de sumar todos los datos que obtenemos la suma final. Muy bien, así que aquí está codificado ese problema. Si quieren lo pueden ejecutar escribir en Python y ejecutar. ¿Bien? De otra parte, ¿qué es un contador? Bueno, mire, un contador es un tipo especial de acumulador. Así que podemos decir que todos los contadores son acumuladores, pero no a la inversa. ¿Bien? Sin embargo, ¿cuál es la diferencia básica entre un acumulador y un contador? Pues en el acumulador usted acumula cantidades que son diferentes. Por ejemplo, aquí los datos pueden ser diferentes. Un dato puede ser 3.5, otro puede ser 8.7, así que los datos pueden ser diferentes. Así que el acumulador, lo que usted suma o resta, pueden ser diferentes. Sin embargo, en el caso del contador, lo que usted sume o reste o multiplique es una constante. Por ejemplo, si queremos desplegar los enteros del 1 al 10, necesitamos un contador que siempre será incrementado por 1. Así que siempre se incrementa 1. Sería contador igual a contador más 1. Por lo tanto, al incrementarse una constante, pues decimos que es un contador y no un acumulador. ¿Bien? Aquí en este ejemplo, desplegar los números del 1 al 10, pues hicimos un ciclo while, pudimos haber hecho un ciclo for también, porque es count control, contador es igual a 1, le inicializamos el contador fuera del ciclo una sola vez. Mientras el contador sea mayor o igual a 10, desplegamos el contador e incrementado el contador. Fíjense que el contador siempre incrementa por una variable constante que es, en este caso, 1. En este ejemplo vamos a ir de desplegar del 10 al 2 los números pares, ¿no? Enteros pares del 10 al 2. De nuevo inicializamos el contador a 10 una sola vez fuera del ciclo. Lo hicimos con while, también se puede hacer con for. Mientras sea mayor o igual a 2, desplegamos el contador. Y nótese que en este caso se decrementa en 2, o sea que se está decrementando en una constante. Sería 10 menos 2, 8, 8 menos 2, 6, etc. Así que esa es básicamente la diferencia entre el acumulador y el contador.
para resumir un poco el acumulador y el contador y sus semejanzas y diferencias. Dijimos, el contador es un tipo especial de acumulador. Ambos, acumulador y contador, se utilizan con frecuencia dentro del contexto de un ciclo. Ambos tienen que ser inicializados antes del ciclo en el que se utilizan, una sola vez antes del ciclo. Y ambos tienen que ser actualizados dentro del ciclo en el que se utilizan. Naturalmente, el acumulador se actualiza con cantidades variables, mientras que el contador se actualiza con cantidades constantes. Así que, por ejemplo, como decíamos, el acumulador se incrementa o decrementa por una cantidad variable. Por ejemplo, podemos tener suma más igual a datos, ¿no? Y datos una cantidad variable. Si se trata de una cuenta bancaria, pues podemos decir balance más igual a depósito. Y el depósito puede ser variar de un momento a otro. Usted deposita una cantidad en un momento y en otro momento deposita otra. También podemos decir en este caso balance menos igual a retiro, y en un momento dado usted puede tener un retiro de cierta cantidad y en otro de una cantidad diferente. Así que en ese caso lo que usted sume o reste o multiplique, etcétera, va a variar. En el caso del contador se incrementa o se decrementa por una cantidad constante. Por ejemplo, contador más igual a 5, siempre se le suma 5, o decremento menos igual a 2, se decrementa siempre por 2. Muy bien. Aquí un par de ejercicios de práctica. Escribe un programa que lea un total de 10 números enteros y cuente y despliegue cuántos de esos números son pares y cuántos de esos números son impares. Otro problemita que podríamos examinar o escribir el algoritmo y codificar que utiliza acumuladores y contadores. Por ejemplo, escribir un programa que lea un total de 10 números enteros y que cuente y despliegue cuántos de esos enteros son menores que 0, cuántos son iguales a 0 y cuántos son mayores a 0. Así que estos dos ejercicios nos sirven para practicar el concepto de acumulador y contador. Muy bien, hasta aquí el concepto de acumulador y contador. Recuerden que son muy útiles en ciertos contextos, en ciertos problemas, que ambos hay que inicializarlos, que se deben inicializar antes del ciclo en el que se utilice, que se deben actualizar dentro del ciclo. Muy bien. Y el acumulador incrementa o decrementa en cantidades variables, mientras que el contador incrementa o decrementa en cantidades que son constantes. Muy bien, hasta aquí este video.